Bueno, bienvenidos a todos. Recordemos mantener el audio y las cámaras apagadas. Durante los últimos meses hemos visto aparecer una fuerte participación de referentes en la web. Esta manera de compartir información por medio de amenas charlas en tiempo real refleja un gran interés en continuo crecimiento. Por eso agradezco a la Asociación Mendocina de Anestesiología por la invitación y libre desarrollo de esta reunión. Este webinar será de gran ayuda práctica para todo anestesiólogo ya formado o todavía en este trámite. Hoy en día estamos trabajando de manera forzada y estricta con todas las medidas, recomendaciones de bioseguridad, con aceptable experiencia al momento. Por eso, la intención no es difundir técnicas de bioseguridad ni tácticas de circulación hospitalaria de los pacientes, como la utilización adecuada de los elementos de protección personal. Reconociendo las ventajas que tiene la anestesia regional en medio de esta época de pandemia, creemos que es momento a volver a los fundamentos, para darle lugar a los aspectos básicos como la ecoanatomía, las técnicas de abordaje, las indicaciones, etc. Justamente, la ecografía nos ha permitido un manejo más detallado de la anatomía, dando lugar al desarrollo de técnica más precisa para depositar la solución anestésica local de un modo que su efecto sea más óptimo. Bien, los disertantes. Esperanza Ortigosa Solorzano, Madrid, España. Por la diferencia horaria con Europa, no contaremos con la presencia en vivo de ella. Su clase fue grabada. Abordará los conceptos básicos de ecografía. En tanto, María Fernanda Rojas Gómez, Bogotá, Colombia, desarrollará los aspectos de la anestesia regional en un esquema multimodal para procedimientos de miembro superior. En tanto, Enrique Moreno Cantariño, Santiago, Chile, responsable del espacio final, coordinará la mesa redonda Preguntas del aula virtual, donde los participantes puedan evacuar sus dudas, consultas. Enrique y Fernanda darán sus opiniones en calidad de expertos. Ahí está. Bien. Hemos realizado un sencillo caso clínico que nos servirá como material de trabajo en la mesa redonda. Paciente de 85 años de edad que ingresa a quirófano por fractura compleja de muñeca derecha. La cirugía propuesta es una reducción abierta y osteosíntesis con placa. Un peso de 68 kilos, una altura de 1,70 m, con un índice de masa corporal normal, lúcido, orientado en tiempo, espacio y persona, cardiorrespiratoriamente estable, afebril, paciente en ayunas, niega alergias, antecedente hipertenso, controlado, EPOC, bronquítico crónico, ex tabaquista, disnea moderados esfuerzo, autosuficiente en tareas del hogar, en tratamiento con losartán, hidroclorotiazida, salmeterol, fluticasona, con un laboratorio y un electrocardiograma conservado, sin parámetros de ventilación e intubación dificultosa. Radiografía, una fractura comminuta intraarticular del radio de vista. ¿Qué técnica anestésica elegiría? A, un bloqueo de Bier, o sea, una regional intravenosa, un abordaje interescalénico, un abordaje axilar o una anestesia general. Utilicen una respuesta, la técnica que crean más conveniente o según los medios o materiales de trabajo que tengan en sus quirófanos. Por favor, respondan en el chat del Zoom. Utilicemos como chat
como canal de trabajo de comunicación durante la reunión. Ahora sí, los dejo disfrutando del video de Esperanza. Disculpen las molestias. Vamos a pasar a la presentación de María Fernanda. Le vamos a ceder el espacio a María Fernanda. Así, de esa forma, las chicas, las secretarias, pueden tratar de ver qué problemas estamos teniendo con el vídeo de Esperanza Ortigosa. Así que, María Fernanda, tendrás el desafío de desarrollar en pocos minutos, lamentablemente, uno de los capítulos más complejos y apasionantes de la regional. Sabemos que no podrá desarrollar todo el capítulo del miembro superior, pero será de gran ayuda escucharte pensar. Muchas gracias, Mafer. Bueno, quiero confirmar si ya tienen visualización de mi pantalla. Sí, se ve muy bien, Mafer. Listo, vamos a empezar. Gracias. Muchísimas gracias, Franco, y al equipo director de este programa académico por la invitación. Para mí es siempre un placer compartir con ustedes. Voy a tratar de pasar de una manera rápida a ver si alcanzamos al final a ver el video de Esperanza. Debo declarar el conflicto de intereses. He trabajado con Sonosite, Terazón, Esaote, Philips, B. Brown, Academia Escolar, Payón, sociedades científicas, Nisore, Isure y LASRA. La mayoría de las veces he recibido apoyo tecnológico en vez de apoyo económico. Esta es la entidad donde trabajo en Bogotá, es una entidad de alta complejidad, hacemos mucha cirugía ortopédica, muchos reemplazos articulares de todo tipo y realmente es donde durante el último año he cultivado gran parte de la experiencia y es de donde voy a sacar el material para mostrarles. Quiero mostrarles esta imagen de anatomía de un libro muy tradicional de Leonardo da Vinci, es del siglo XV, pero debo decirles que a pesar de que el doctor Franco desea que yo los motive, sobre todo a quienes no tienen un conocimiento profundo de anatomía, lamento decirles que no se aprende anestesia regional en un webinar, tampoco se aprende en un taller. Es necesario que haya un interés profundo, que haya lectura crítica, mucha lectura crítica y comparativa, que haya mucha práctica y que tengamos la capacidad de hacernos amigos de la frustración para no dejarnos intimidar por ella y seguir adelante con nuestro propósito. Finalmente debemos estar dispuestos a nunca dejar de aprender. Estoy oyendo audios, les pido el favor a todos que por favor silencien sus audios para que puedan tener mejor acceso al mío. Recuerde que existe una gran cantidad de variantes anatómicas, hay muchas interconexiones nerviosas y hay muchas preferencias anestésicas. Entonces todo lo que les voy a presentar ahorita es solamente mi opinión, nada de esto está escrito en piedra y todo es susceptible de reevaluarse y cuestionarse. La idea no es que tengamos la habilidad exclusivamente de poner la aguja y el anestésico local en un área perineural evitando complicaciones. Además, la técnica nos exige saber mucho de fisiología, de farmacología, profundo conocimiento anatómico, muscular, nervioso y muy importante la anatomía de relación. Entonces, esta es una invitación realmente a que evalúen esta técnica no como algo fácil, sino como algo realmente que vale la pena y se justifica que nos tomemos nuestro tiempo de volver a estudiar y desempolvar los libros de cosas básicas. Los principios básicos es algo fundamental, es lo que vamos a ver más adelante en la charla de la doctora Esperanza, si logramos conectar, corregir los efectos técnicos. Básicamente aquí quisiera mostrarles cómo si una estructura no tiene reflexiones acústicas,
se va a ver oscuro y lo denominamos anecoico. Y si tiene muchas reflexiones acústicas, se va a ver blanco y lo denominamos muy hiperecoico. Tenemos que tener un conocimiento profundo de los artificios de imagen porque vamos a sacar mucho provecho de ellos a la hora de hacer análisis ultrasonográfico. Por supuesto, no se olviden del adecuado manejo de las complicaciones. No podemos hacer anestesia regional en ningún escenario si no tenemos un carro para el tratamiento de la toxicidad por anestésicos locales y un adecuado entrenamiento en reanimación cerebro-cardiopulmonar. Esta gráfica la traigo porque la idea es que ustedes entiendan y empiecen a tener una práctica de la anestesia regional en un contexto multimodal. Entonces, si nosotros nos concentramos en un estímulo nociceptivo, tenemos que tener conocimiento profundo de dónde vamos a abordar los diferentes procesos del dolor. Entonces, si vamos a abordarlo a nivel de los estímulos de los nociceptores periféricos por trama tisular o área quirúrgica, tenemos que tener en cuenta entonces los anestésicos locales, anticonvulsivantes y antiinflamatorios. Pero si en vez de eso nosotros vamos a abordar la señal del dolor a nivel de la médula, a través del tracto espinotalámico, el cuerno dorsal o el ganglio de la raíz dorsal, entonces vamos a tener en cuenta anestésicos locales, opioides, antagonistas alfa-2, antagonistas de los receptores N-metil de aspartato, anticonvulsivantes o antidepresivos tricíclicos. Si en vez de esto nosotros queremos abordar el estímulo doloroso a nivel ya de la percepción del dolor en el cerebro, entonces tenemos que considerar opioides, antagonistas de los receptores alfa-2 y antidepresivos tricíclicos. Como ven, el proceso de analgesia multimodal es bastante sofisticado y complejo. Los anestésicos locales solamente nos bloquean la percepción del dolor, pero intervienen muy poco en el proceso inflamatorio local y en la transmisión a través de otras vías. Entonces, realmente la invitación es a que toda la práctica de la anestesia regional la hagamos en un contexto multimodal. Les voy a pedir, no lo voy a tratar porque eso hace parte de la conferencia de esperanza, pero les voy a pedir que revisen de una manera minuciosa cada vez que van a tener la práctica todos los recursos de asepsia, antisepsia. Vamos a ver si vamos a necesitar o no neuroestimulador. Tenemos que tener los traductores adecuados. Vamos a hablar del plano en que vamos a abordar el nervio, ya sea fuera de plano o en plano. Y vamos a tratar de tomar las medidas para que no se nos dañe nuestra imagen. El aire es un enemigo número 1 de la ecografía, así que vamos a llenarnos de argumentos para que todo esto valga la pena y el proceso salga perfecto. Recuerden que el abordaje que vamos a hacer depende de muchos factores, pero básicamente va a depender del área que yo quiero anestesiar o a la cual quiero darle analgesia. Debemos considerar los bloqueos complementarios. Hay algunos bloqueos que no bloquean perfectamente un área porque hay competencia de varios plexos en una misma área. Entonces, vamos a tener que tener un conocimiento profundo de la anatomía y considerar los bloqueos complementarios. Con todo esto, ya casi estamos listos, pero tenemos que hacer un último pare, por supuesto, para todas las medidas de seguridad en el proceso quirúrgico, pero tenemos que tener en cuenta de una manera muy importante el trabajo en equipo. ¿Qué es el trabajo en equipo? Las prioridades de la institución donde trabajamos, del paciente, del cirujano y del anestesiólogo. Entonces no podemos idealizar los escenarios, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas para tomar las decisiones más adecuadas en nuestra práctica particular. Los abordajes para analgesia o anestesia de miembro superior pues son muchos. Incluye bloqueos del plexo cervical superficial, algunas veces profundo, pero no tanto para miembro superior. Bloqueo interescalénico de tronco superior, supraclavicular, retroclavicular, clavipectoral, costoclavicular, infraclavicular, axilar y periféricos. La idea no es que ustedes se aprendan todo esto hoy, solamente voy a hacer un barniz rápido para que aprendan a tener un adecuado reconocimiento sonoanatómico de las estructuras. Recuerden que una vez que nosotros estamos dispuestos a hacer ecografía,
tenemos que tener en cuenta que nosotros no reconocemos sino lo que ya conocemos con anticipación. Esta es una invitación, entonces, nuevamente, a que ustedes revisen la anatomía y revisen nuestros atlas de anatomía. Chicos, les pido un favor, estoy oyendo mucho ruido de micrófonos abiertos. Les pido que por favor todos cierren el micrófono. Muchas gracias. Entonces voy a empezar con un videíto, voy a empezar con un escaneo cervical alto, más o menos vamos a empezar a la altura de la bifurcación de la carótida. Esto solamente es con el propósito que ustedes vean algunas estructuras y empiecen a reconocer diferentes ecogenicidades. Entonces vamos a ver músculos, fascias, sombras acústicas, imágenes vasculares, imágenes nerviosas. Entonces vamos a hacer un paseo rápido por la anatomía del cuello. Aquí vamos. Miren cómo van cambiando las estructuras a medida que nos movemos. El haz de ultrasonido nos da una ventana gráfica de alrededor de 1 milímetro de espesor. Entonces, dependiendo de donde pongas el transductor, vas a tener una imagen u otra. Estas son las sombras acústicas de las apófisis transversas. Los nervios a nivel supraclavicular, las más de las veces son hipoecoicos. Y en pacientes jóvenes o adolescentes pueden permanecer hipoecoicos infraclavicular y muy pocas veces a nivel axilar. Pero la mayoría de las veces por debajo de la clavícula los nervios empiezan a mostrar una ecogenicidad en panal de abejas o una ecogenicidad mixta. Y a nivel de miembro inferior la ecogenicidad es mayor, tenemos más reflexiones acústicas y tenemos estructuras hiperecoicas. Entonces, aquí les voy a mostrar algo para quienes no manejan en cotidianidad el ultrasonido tisular. Esta es la imagen del músculo esternocleidomastoideo que está rodeado por una imagen más clara o blanca que denominamos hiperecoica, que son las fascias. Aquí tenemos la imagen de una apófisis transversa, esto es C6, y tenemos una sombra acústica, y aquí tenemos una imagen también hipoecoica, pero que no genera sombra acústica, que es definitivamente el nervio. Aquí tenemos una imagen hipoecoica que corresponde a una imagen vascular y lo podemos ver mejor en dinámico. Entonces vamos a ver cómo nos va con la identificación de diferentes estructuras. Entonces, si nosotros nos ponemos más o menos a nivel de C6 y vamos a hacer una identificación para un bloqueo del plexo a nivel interescalénico, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular si no la tenemos muy presionada y la yugular interna y no la hemos colapsado, la arteria carótida, aquí en medio de las dos podemos encontrar un nervio que es el nervio vago, aquí tenemos el escaleno anterior, aquí tenemos el escaleno medio, aquí tenemos el escaleno posterior, aquí tenemos un nervio que es muy importante tratar de conservar y que no lo vayamos a dañar con la punta de la aguja, que es tenemos el torácico largo. Aquí empezamos a ver algunas sombras acústicas y aquí debajo del escaleno anterior podemos tener arteria y vena vertebral. Por favor apaguen sus micrófonos, seguimos con el olvido de algunas personas que tienen su micrófono abierto y nos dan mucho ruido. Entonces, si hacemos un esquema de repaso, que es lo que yo les recomiendo al principio mientras se van familiarizando con las imágenes o con las ventanas. Chicos, tienen audios prendidos y creo que esto no va a funcionar así. Les solicito de manera encarecida, por favor, que apaguen sus audios. Entonces, aquí tenemos la imagen del esternocleido, yugular, carótida, vaga, cadena simpática, dependiendo de dónde estemos haciendo la evaluación. Escaleno anterior, músculo largo del cuello, arteria y vena vertebral,
Seguramente está la raíz de C6, de C7, esta debe ser la sombra acústica de C7. Esta es la bifurcación de C6, esto es C5. Aquí tenemos un corte de la cervical transversa. Y aquí tenemos seguramente el nervio frénico, aquí tenemos unas ramitas del plexo cervical superficial. El nervio dorsoescapular y el nervio intraarticular. Y si lo trasladamos esa información a la evaluación de nuestra ventana acústica, pues esto es lo que vamos a encontrar. Esto para un abordaje interescalénico. Si nosotros descendemos un poco, ya vamos a encontrar la conformación de los troncos. Entonces, en el abordaje interescalénico tenemos raíces y un poco más abajo encontramos la confluencia de las diferentes componentes de esas raíces para formar los troncos. Uno de los abordajes que actualmente ha cobrado más boga o popularidad es el bloqueo del tronco superior, porque nos disminuye, no evita completamente, pero sí nos disminuye el bloqueo del nervio frénico y la parálisis diafragmática. Entonces aquí tenemos tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Y aquí tenemos primera costilla. Entonces, en el abordaje supraclavicular, un poquito más abajo, vamos a tener pleura al lado y lado de la primera costilla que nos da una profunda sombra acústica, la arteria subclavia y el plexo en forma de ramillete lateral a la arteria. Y tenemos que recordar que a este lado tenemos la inserción del escaleno anterior, a este lado tenemos la inserción del escaleno medio. Si seguimos descendiendo un poquito, entonces podemos hacer un abordaje muy interesante, que es el abordaje costoclavicular. Ya vamos a estar con el transductor puesto inmediatamente por debajo de la clavícula, pero mirando como hacia cefálico, y vamos a poder identificar los fascículos. Ahí ustedes tienen que tener un poquito de flexibilidad porque la nomenclatura anatómica varía de un país a otro, pero por debajo de las divisiones vamos a encontrar con mayor frecuencia los fascículos. Algunos libros hacen la traducción a cordones, pero es una traducción inadecuada desde el punto de vista anatómico, porque cord de inglés no se traduce a cordones en lenguaje anatómico, sino que se debe decir fascículo. Entonces aquí tenemos la arteria axilar y los diferentes fascículos. Es un abordaje muy interesante. Esta es la sombra acústica de la segunda costilla y esto es pleura. Esta es la imagen anatómica que quiero que recuerden. Si nos vamos un poquito más abajo, un abordaje axilar, entonces vamos a tener piel, tejido celular subcutáneo, grasa pectoral mayor y menor. Aquí tenemos la arteria, la vena axilar, la arteria axilar, y aquí vamos a tener los fascículos alrededor de la arteria axilar. Entonces aquí tenemos el fascículo lateral, el medial y el posterior, en esa posición del paciente. Si le decimos al paciente que abra el brazo, la posición de los fascículos alrededor de la arteria va a cambiar y se van a situar casi todos en el lado lateral de la arteria. Y finalmente voy a mostrarles la zonoanatomía de un abordaje axilar, que es muy interesante para empezar a hacerlo en las personas que apenas están adquiriendo destreza, porque tienen menos probabilidades de punción de la pleura, pero van a tener muchas probabilidades de lesión vascular. Entonces, quiero mostrárselos, quiero que miren que la arteria axilar puede estar acompañada de 1, 2, 3 o hasta 4 venas, dependiendo del nivel donde hagamos el escaneo, pero es un abordaje realmente muy apasionante e interesante para tener en cuenta para quienes están apenas empezando a adquirir destrezas. Entonces aquí vemos la sombra acústica del húmero a este lado. Aquí vemos la arteria, aquí vemos la arteria y ahí vemos varias venas que se colapsan con la presión. Aquí vemos el nervio, el músculo cutáneo, aquí tenemos el mediano, el cutáneo medial del brazo y el antebrazo, aquí tenemos el cubital y seguramente aquí o por aquí debajo de la arteria vamos a encontrar el radial. Este es el tendón conjunto, esta es una porción del bíceps y tenemos el coraco braquial y la cabeza larga del tríceps. Entonces, doctora, ¿podría usar un puntero?
Estoy usando mi puntero, ¿no lo ven? ¿No lo No pueden se ver? observa, lamentablemente. Lo siento, pero voy a... ¿Este sí lo ven? Este es otro. Este se ve, este se ve. Bueno, entonces me voy a devolver nuevamente. Quiero mostrarles, aquí vamos a tener el músculo cutáneo, aquí tenemos la sombra acústica del húmero, aquí tenemos el tendón conjunto. Estos son vasos venosos que se colapsan fácil a la presión. Aquí tenemos la arteria. De este lado tenemos el nervio mediano y el cutáneo medial del brazo y el antebrazo. Por aquí tenemos el radial y seguramente este corresponde al cubital. Voy a volver a pasar el video para que con estas indicaciones ustedes puedan verlo mejor. Ahí vamos. Ahí está la arteria pulsando. Este es el tendón conjunto. Estos son venas que se colapsan a la presión. Esto es tríceps, esto es húmero y este es el músculo cutáneo. ¿Lo vieron mejor ahora? Bueno, ahora sí parece que todo el mundo puso en silencio el sonido. Vamos a tener en cuenta antes de decidir nuestro abordaje que tenemos que ser críticos a la evaluación de posibles complicaciones o efectos secundarios. Quisiera que quien vaya a opinar prenda su micrófono para que me diga, después de haber hecho un entrenamiento profundo, todo lo demás, ¿cuál sería una implicación que no es muy grave, pero que sí es una complicación que nadie quiere tener en la práctica diaria de anestesia regional? Una complicación muy importante que no es crítica y no pone en juego la vida del paciente, pero que nadie quiere tenerla. Funciones vasculares. Funciones vasculares es muy importante, pero una punción vascular puede poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Podemos terminar con una toxicidad. En general, a mí me parece que una complicación que no es crítica, que no es leve, pero que definitivamente no queremos tener, es que el bloqueo no nos pegue. ¿Eso qué quiere decir? Que no, realmente tenemos que interesarnos día a día, estudiar mucho y practicar mucho para que esta complicación que no es crítica realmente no suceda. Por supuesto que si hablamos de miembro superior vamos a tener otra complicación que es el bloqueo del nervio frénico y la parálisis diafragmática que nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, quiero invitarlos a que se entrenen de una manera adecuada en la adquisición de imágenes previa a los bloqueos de la motilidad diafragmática, en especial del diafragma contralateral. Porque en caso de que se bloquee, pues vamos a tener por lo menos una reserva para que el paciente no entre en una falla respiratoria. Este es un diafragma completamente paralizado y seguramente si es del lado contralateral a este paciente no elegiríamos ponerle un bloqueo supraclavicular. Otras complicaciones que ya mencionó alguien es la punción vascular. Tenemos que tener un conocimiento profundo y detallado de la posición de cada uno de los vasos con respecto al plexo para evitar puncionarlo y tener esta complicación que es que cuando alguien realiza la aspiración hay salida de sangre en el canal de trabajo, pero nadie se da cuenta porque no estamos concentrados mirando esto sin el ecógrafo. Entonces realmente tenemos que tener un conocimiento anatómico para no confundir los vasos con imágenes hipoecoicas neurales. Es una invitación a que le pongan mucha atención al proceso de aspiración antes de inyectar el anestésico local. Y finalmente, para no demorarme más del tiempo que tenía planeado, quisiera hacerles una recomendación importante y es que todos los pacientes deben consentir que se les realice bloqueo, se les deben explicar las ventajas y las desventajas, pero lo más importante después de que el paciente consienta es que le entreguemos unas recomendaciones para que el paciente tenga en cuenta recomendaciones después de haber recibido un bloqueo, para que el paciente tenga en cuenta y evite complicaciones secundarias. Eso es lo que tenía para mostrarles de una manera super flash. Espero que haya muchos interrogantes, muchas preguntas. Espero que la decisión
de hacer o no hacer un bloqueo esté muy bien fundamentada. Espero que tengan claro que el manejo de las concentraciones de los anestésicos locales nos van a dar bloqueos anestésicos o analgésicos, nos van a dar bloqueos sensitivos o bloqueos motores prolongados. Así que esta realmente es una invitación a que incursionen en las superventajas que tiene la anestesia regional o la analgesia mediante la anestesia regional en un contexto multimodal, porque es un beneficio infinitamente grande para pacientes, incluso cuando lo damos en combinación con anestesia general, para el consumo anestésico intraoperatorio, para las implicaciones cardiovasculares y para el bienestar y el pronóstico de muchos actos quirúrgicos en el postoperatorio. Entonces quiero darle la palabra a Franco. No sé si el objetivo de diseñar de una manera rápida los principales bloqueos de miembro superior. No mencioné los bloqueos periféricos porque son para abordajes un poquito más avanzados y el objetivo de esta charla era para principiantes. Entonces, no sé si quedó medianamente claro o quieren hacer alguna pregunta o discutirlo en el proceso de la discusión del caso clínico. Doc, disculpa, Franco, ¿podemos repasar muy brevemente las imágenes que salieron sin el marcador? Porque es lo que más han pedido la gente que ha estado conectada. Muy brevemente, así ya pasamos a la parte tuya, Franquito. Bueno, mira, ¿este marcador sí lo ven? Perfecto, doctora. Sí, sí, sí. Entonces, mire, vamos a tener una imagen relativamente hipoecoica con imágenes irregulares, hiperecoicas, cortas en diferentes direcciones, que corresponde a la imagen clásica de un músculo que está rodeado por una estructura muy hiperecoica que corresponde a las fascias. Entonces, en el abordaje interescalénico, este correspondería al músculo esternocleidomastoideo. Esta imagen hipoecoica sería la yugular. Esta imagen hipoecoica también, pero que no se deja colapsar, sería la carótida. Aquí tenemos una imagen del nervio vago. Esta imagen muscular correspondería al escaleno anterior. Aquí tenemos las raíces del plexo braquial. Muy seguramente esto es C5, esta es la bifurcación de C6. Si esta es la sombra acústica de la apófisis, del tubérculo posterior de la apófisis transversa es C7, entonces esto sería la raíz de C7, y esta imagen hipoecoica también parecía C7, pero que pulsa en dinámico correspondería a la arteria vertebral, y esto es la vena vertebral, y este es el músculo largo del cuello. Aquí tendríamos algo de la cadena simpática. Y aquí tendríamos unas raicitas o unas fibritas del plexo cervical superficial. Y eso es lo que les muestro pues aquí en esta gráfica esquemática. Olvidé mencionar que inmerso en la masa del escaleno medio podemos tener el nervio dorsoescapular y el torácico largo. Entonces, esta es la imagen del análisis de las ventanas, que quiero que ustedes empiecen a hacer sus propios dibujos para que tengan un adecuado recordar de la zonoanatomía. Y esto es lo que vemos aquí. Si nosotros bajamos un poquito del plexo braquial, que más o menos corresponde con el cartílago cricoides, nosotros bajamos un poquito en esa fosa supraclavicular, lo que vamos a encontrar es la unión de C5, C6 para conformar el tronco superior. El tronco medio está formado por C7 en exclusividad y el tronco inferior está formado por C8 y unos apórticos de T1, dependiendo si es un plexo prefijado o no, o postfijado o no. Aquí tenemos la arteria subclavia. Aquí esto que está marcado como primera costilla, realmente no estoy de acuerdo con esa marcación. Esto es la pleura y esto sería lo que corresponde a la primera costilla con una sombra acústica marcada. En este que es un abordaje supraclavicular, descendemos un poco más y le hacemos un tilt como hacia anterior al transductor.
Antes estábamos con el transductor puesto como con el haz de ultrasonido puesto como hacia posterior, pero casi que en la misma posición le hacemos un tilcito hacia inferior y anterior y encontramos la arteria subclavia, que inicialmente la vemos aquí encima de la pleura y luego, dependiendo de la inclinación que le hacemos al transductor, la podemos poner encima de esta sombra acústica que corresponde a la primera costilla. Entonces aquí tenemos la arteria subclavia y aquí tenemos el plexo braquial en fase de divisiones, o sea, ya pasamos los troncos y ya a nivel supraclavicular estamos en fase de divisiones. Y si descendemos un poquito y situamos el transductor por debajo de la clavícula, vamos a encontrar que la arteria subclavia ya se denomina arteria axilar. Aquí encontramos la vena axilar que la hemos colapsado, aquí encontramos la sombra acústica de una costilla que corresponde al segundo arco costal, y aquí tenemos, ya no son divisiones, sino encontramos los fascículos. Esta es la imagen que quiero que se lleven en su memoria. Y si ponemos el transductor ya no en una posición axial, sino lo ponemos en una posición sagital, un poquito oblicuo, vamos a encontrar la vena axilar, la arteria axilar y los fascículos. Aquí tenemos el fascículo lateral, el fascículo medial y el fascículo posterior. Si le decimos al paciente que, si el paciente lo permite, porque no es un trauma, sino es una cirugía de codo o de mano, que no tiene dolor y el paciente puede extender el brazo, que haga una abducción del brazo, entonces vamos a encontrar que los fascículos se reorganizan alrededor de la arteria, pero en un aspecto más lateral, y esto facilita que la punción sea más fácil y que sea una sola punción. Y este es el abordaje axilar que creo que ya se los expliqué nuevamente. No sé si fue suficientemente claro o quieren aclarar de nuevo algún aspecto en particular. Espectacular, doctora. La gente pedía mucho esta parte, así que por eso me pareció bueno repetirlo. Así que seguimos nomás, Franquito. Perfecto. Bueno, María Fernanda, realmente no esperábamos otra lección de vos, siempre tan precisa, simple, hermosas láminas de Leonardo da Vinci, anatomista, como los anestesiólogos de hoy, los regionalistas bajo ecografía. Como ya hemos dicho, la clase de Esperanza ha sido grabada. Su clase será subida en su totalidad al canal de YouTube de la Asociación Mendocina de Anestesiología. Ahí podrán disfrutarlo. Bueno, ahora iremos terminando. Daremos paso a nuestro hermano chileno, a Enrique Moreno, para que comande la mesa redonda y las preguntas del aula virtual en relación al caso clínico. Hola, buenas noches. Bueno, desde Santiago, escuchándolos muy entretenidamente y siguiendo a María Fernanda con mucha atención. Han habido muchas preguntas muy interesantes y algunas queríamos resaltarlas, digamos, porque tienen mayor vinculación con la charla que dio María Fernanda. Y es por eso que tenemos algunas otras que vamos a dejarlas en segundo plano, a ver si alcanzamos, que son más de temas no tan vinculados con la charla. Yo les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados o hagan levantar la mano para hacer alguna pregunta o simplemente por el chat, pero mantengan siempre los micrófonos apagados porque si no se hace una interferencia que nos hace difícil escuchar. Empecemos. A ver, una pregunta que me parece muy atingente a todo caso y sobre todo en el caso que nosotros discutimos, que era una paciente de 85 años con una fractura de muñeca, era ¿qué recomendaciones podemos dar al paciente para hacer un bloqueo regional? Por favor, María Fernanda, Franco, los dejo con el micrófono a ustedes para responder.
yo quiero empezar. ¿Qué recomendaciones para los bloqueos para una cirugía de muñeca? Bueno, la primera situación es tomar la decisión de qué abordaje anestésico vamos a dar. Seguramente si es un trauma, no voy a escoger como estaba en las opciones un bloqueo de BIR, porque le va a doler al paciente. Entonces voy a escoger dentro de los que presentamos uno con menor riesgo de parálisis diafragmática, como es el caso del bloqueo axilar. Y para las personas que tienen un poquito más de experiencia, seguramente preferiremos un bloqueo un poquito incluso más distal, que son los bloqueos de húmero distal o de antebrazo. En cuanto a las recomendaciones particulares, yo le recomendaría que trate de tener sutilmente levantado el brazo, no en una posición incómoda y por supuesto en ninguna posición que vaya a lesionar el plejo, pero que lo tenga en el postoperatorio sobre el tórax para evitar la congestión venosa y mayor edema. Le recomendaría que además evite el uso de hielo o de calor, porque dado que va a tener anestesia sensitiva, es posible que se queme o que tenga lesiones dérmicas y no se dé cuenta. Le indicaría que no puede operar equipos porque no va a tener una sensibilidad adecuada a pesar de que tenga algo de motricidad. En realidad, tendría que hacerle muchas recomendaciones. También le recomendaría que empiece a tomar analgésicos sencillos tipo Dolex, acetaminofén, desde antes de que desaparezca el bloqueo para que el proceso de disestesia del despertar del anestésico local no sea tan incómodo y además para que tengamos niveles séricos de analgésicos para cuando el efecto del anestésico local haya pasado. En general le daría estas recomendaciones para este bloqueo para un procedimiento en un trauma de mano. No sé si mis compañeros de la mesa tienen recomendaciones adicionales. Bueno, en mi caso no elegiría un bloqueo de BIR o una regional endovenosa si es que estoy trabajando con un equipo quirúrgico en el cual me diga que el procedimiento podría demandar 1 hora y media, 2 horas de cirugía, con el temor de que no me alcance para el acto intraoperatorio, además de que no brinda una analgesia residual. Con respecto al abordaje interescalénico, no lo pondría en práctica debido a que se nos escaparía al tronco inferior, C8-T1. Hay unos abordajes como el interescalénico bajo, que sí nos podría brindar una buena calidad anestésica o analgésica para el tronco inferior, pero si elegiría un abordaje supraclavicular, ahí me tendría que ir al supraclavicular propiamente dicho. Y desde ya, el abordaje por excelencia, ¿sí? Es el abordaje axilar. Realmente es una técnica un poquito más dificultosa, de mayor complejidad, debido no solamente porque uno tiene que empapar a los nervios terminales perivasculares de la arteria axilar, que sería el nervio cubital, mediano y radial, que hay diferentes técnicas, podríamos individualizarlos uno por uno y rodearlos o hacer una infiltración perivascular, que eso nos daría una buena anestesia a todos esos 3 nervios terminales, pero siempre teniendo en cuenta que hay que complementarlo buscando el músculo cutáneo periféricamente, y si la cirugía se extiende un poco y colocan el ESMART, y para que el paciente esté cómodo, tendríamos que también hacer la infiltración de los ramos cutáneos, precisamente del intercostobraquial y el braquial cutáneo interno. Desde ya prefiero el abordaje axilar, debido a que me alejo de la pleura, debido a que me alejo del frénico, y fundamentalmente por la comodidad. La comodidad en que el paciente se va a retirar de la sala, movilizando el hombro, si bien estos pacientes se van con el cabestrillo, y realmente
que si llegamos a tener alguna complicación, como algún hematoma, podemos tener la posibilidad de poder comprimir, en una zona de muy fácil compresión. Pero realmente es un bloqueo bastante difícil, no solamente debido por la individualización de cada una de las estructuras, sino que también tenemos que ser muy minuciosos en el momento de manejar el transductor, porque es una zona muy vascularizada. Ahí la arteria axilar no solamente, o sea, se encuentra acompañada por dos venas satélites, acordémonos siempre en las extremidades, ¿sí? La vena axilar interna y la externa, y de la basílica, en ese sentido. Bueno, esas serían mis palabras. Bueno, respecto a la encuesta que hicimos, podemos resumir, digamos, que por lejos los participantes que en un momento llegaron a ser de alrededor de 210, por lejos eligieron la alternativa de bloqueo axilar. Y en muy baja proporción se eligió un bloqueo de una regional endovenosa, o también llamado bloqueo de Beer. Pasando a las preguntas, ahora podemos agruparlas en tres tipos de preguntas. Primero, María Fernanda, por favor, el grupo que pregunta por dosis de anestésicos locales, por las mezclas de anestésicos locales y por los coadyuvantes. Esa es una pregunta que engloba esos tres conceptos. La segunda pregunta sería el hecho de las lesiones. Por ejemplo, hay un colega que pregunta sobre las lesiones nerviosas, cómo maneja las probables neuritis posanestésicas, o hay otro colega que dice, en el caso de producirse una punción vascular, en el aspirado viene sangre, y pregunta, ¿suspende el bloqueo? Y tercero, que lo dejamos para después, pregunta sobre técnicas específicas, diferentes abordajes. Pero te dejo con esas dos preguntas inicialmente. Gracias, Enrique. Bueno, mira, en cuanto a la dosis, el volumen, la concentración, todo depende del abordaje y depende de mi objetivo principal. Si yo voy a hacer un abordaje interescalénico que hace muchos años que no hago, yo le pondría, para una cirugía de hombro específicamente, le pondría alrededor de 10 centímetros. Y la concentración va a depender si es una cirugía corta, si es exclusivamente con anestesia regional o es una combinación con anestesia general, y la duración del procedimiento. Entonces, el objetivo no es tan fácil como una mera receta de cocina. Depende del análisis de tus objetivos, de la duración de la cirugía o del objetivo de analgesia en un momento determinado. Si la analgesia tú quieres que dure más de 12 horas, vas a tener que considerar la aplicación de catéteres de infusión continua. En un abordaje de tronco superior, suelo poner alrededor de 7 centímetros de anestésico local. En un supraclavicular pongo 20, en un infraclavicular pongo de 20 a 30, y en un axilar le pongo a los nervios que están más involucrados en el acto quirúrgico, le pongo 7 centímetros a cada nervio, y a los que están menos involucrados les pongo 3 o 4 centímetros. En general, esa es la pauta, pero todo va a depender de los tiempos quirúrgicos, de la velocidad del cirujano y de si tu objetivo incluye bloqueo sensitivo exclusivamente o bloqueo sensitivo más motor, o una analgesia realmente sin bloqueo motor. Con respecto a la segunda pregunta que me hizo Enrique, respecto a las mezclas, yo no voy a pontificar acerca de los beneficios de no mezclar, porque yo realmente mezclo.
Y a mí me gusta, nosotros no tenemos en Colombia ropivacaína, entonces a mí me gusta mezclar la lidocaína al 2% con levobupi. La levobupi me da una duración larga de acción, pero tiene un inicio lento. Y la ventaja de estas mezclas es que la mayoría de las veces no tengo bloqueo motor, tengo un bloqueo analgésico y sensitivo profundo con un mínimo bloqueo motor. Y esto en el equipo donde trabajo con los cirujanos de mano ya se volvió como un beneficio o algo que realmente es deseable, porque ellos en el intraoperatorio le dicen al paciente que mueva los dedos dependiendo del acto quirúrgico que están haciendo. Pero entonces, como les digo, las concentraciones, las dosis y los volúmenes van a depender del objetivo que tú tengas con respecto al procedimiento. No hay una fórmula mágica para establecer como una receta. La tercera pregunta, que es en los coadyuvantes, hay descritos a nivel mundial muchísimos coadyuvantes. Yo realmente me he limitado en los últimos años a la epinefrina cuando quiero retardar un poquito la absorción del anestésico local o cuando quiero usarlo como marcador de inyección intravascular. Y el segundo coadyuvante que pongo es dexametasona, que muchos artículos, dependiendo del abordaje, han encontrado que es casi igual de efectivo perineural que endovascular. Entonces, realmente yo en algunos abordajes especiales me he quedado con la adición de 1 miligramo de dexametasona por cada 10 centímetros de mezcla, dependiendo de qué es lo que quiero buscar. Si yo quiero prolongar el bloqueo más de solo un par de horas, definitivamente lo que tengo que hacer es poner un catéter de infusión. Pero cada vez son menos frecuentes los catéteres de infusión continua en mi práctica profesional porque no tenemos un equipo de control de catéteres y de retiro de los catéteres antes de que el paciente se vaya de la institución. Adicional a esto, cada vez tenemos muchos más procedimientos grandes, estoy hablando de reemplazos articulares que se manejan de manera ambulatoria. Incluso hacemos reemplazos de hombro o de codo que los mandan ambulatorio. En especial los que se hacen en las primeras horas de la mañana y los que se hacen alrededor de mediodía los dejan en una estancia prolongada, que es alrededor de 12 horas. Y si el paciente tiene un dolor controlado y no hay hematomas, lo mandan también ambulatorio. Los que dejan hospitalizados casi siempre son los reemplazos de cadera y los reemplazos de rodilla y de tobillo. Pero están tratando cada vez más de reducir los tiempos de estancia hospitalaria post reemplazo articular y estamos alrededor de 1, máximo 2 días de estancia hospitalaria en el postoperatorio. No sé si Enrique nos puede compartir su experiencia y Franco su experiencia particular en los diferentes sitios de trabajo, o alguien quiere pues opinar y aportar a este respecto. Aprovechando alguna pregunta sobre catéteres, hay un colega que pregunta sobre catéteres a nivel axilar. Nosotros ponemos catéteres y los conectamos a bomba elastomérica, situación que nos permite dar de alta al paciente con esa bomba puesta, la cual se la retira una vez que termina el contenido, se vacía el contenido, termina la infusión, se la retira en domicilio el mismo paciente o un familiar de él. Tenemos una experiencia de sobre 2.000 catéteres, lo cual nos motiva a seguir en esa senda porque es cómo hacerlo y al paciente se agradece mucho. Dentro de las ubicaciones preferentes que tenemos de colocación de catéteres en miembro superior, es por amplia mayoría el interescalénico y en segundo lugar a nivel de infraclavicular. Como pregunta un colega
sobre catéter axilar, pienso que, al igual que en la ingle, es un lugar de mucho sudor y yo no recomendaría ponerlo ahí por la posibilidad de contaminación a través del catéter con mayor facilidad. Por lo tanto, no hacemos ese abordaje y nunca he leído, digamos, la recomendación de hacerlo. Cuando uno pone un catéter, no es el fin del problema, sino que es el comienzo del problema. El catéter hay que controlarlo y nosotros tenemos un equipo de dolor agudo que visita al paciente en la sala antes de irse para darle recomendaciones, incluso entregarle un tríptico con números para comunicarse y las recomendaciones escritas para que tenga posibilidades de leerlas en su casa. Franco, ¿alguna otra observación? Para agregar algunas cositas, pero con respecto a los volúmenes, ¿qué cantidad? La cantidad de los volúmenes es muy operador dependiente, ¿sí? Más dependiendo en la curva de aprendizaje en cual nos encontramos. Muchas veces al principio, en los inicios, como varios compañeros, a veces preparan diluciones de 30, 40 mililitros. Y la idea acá en todo, lo fundamental, es tratar de tener una buena imagen del plexo, de los troncos, de las divisiones, de los troncos secundarios, de los nervios terminales. Y esa forma, al tener una buena ergometría, una buena posición, y trabajar tranquilo, sin apuro, y siempre con una buena coordinación aguja-transductor, que en los inicios siempre aconsejamos que sea en plano fundamentalmente, ¿sí? Si bien hay gente muy habilidosa con la técnica fuera de plano, tratar de ir haciendo una hidrodisección, hidrodistensión, si se puede decir, muy paulatina, lenta, bajo control, aspirando. Uno de los consejos siempre es, en alguna de las soluciones, es tratar de utilizar alguna solución con epinefrina, en cual nos sirva como dosis test, si llega a haber una inyección intravascular, ¿sí? Inadvertida. Y los volúmenes van a ver que si uno es cuidadoso, ¿sí? Y aprende mucho lo que es la anatomía, a medida que va pasando el tiempo los vamos a ir disminuyendo, ¿sí? Y se puede trabajar tranquilamente con volúmenes de 20 mililitros, de 15, de 12, en ese sentido. Nosotros acá en la Argentina utilizamos fundamentalmente bupivacaína, hacemos mezclas con lido, ropivacaína también se comercializa, pero generalmente encontramos la lido y la bupi, también las mezclamos para aprovechar los efectos positivos que tiene cada uno, una latencia menor sumada a una duración mayor. Yo en este momento estoy utilizando mucho la bupi sola, realmente, y siempre es debido a la precisión que me da la ecografía, y estoy trabajando con volúmenes bajos y realmente me da una buena latencia para no demorar, tengo una latencia corta para no demorar al cirujano. Y con respecto a los adyuvantes, ¿sí? Hoy en día el único adyuvante que utilizo es la dexametasona, y realmente sea una administración con constante endovenosa o mezclarla con la solución es adecuado, pero realmente prefiero utilizar los corticoides en forma sistémico y no mezclarlo con la solución. Fundamentalmente corticoides no particulados, ¿sí? La dexametasona. Enrique. Franco, yo quisiera agregar algo porque aquí hay una pregunta que dice que si las mezclas modifican el pKa,
por supuesto que lo modifican, pero igual nosotros podemos hacer mezclas con solución salina que también van a modificar el pKa porque el pH de la solución salina es muy ácido. Lo que quiero que tengan en cuenta y que no olviden nunca es que las concentraciones altas de anestésico local también son neurotóxicos. O sea, podemos tener lesiones neurales relacionados con la alta concentración de anestésicos locales. Entonces, realmente en un bloqueo yo prefiero no poner concentraciones tan altas de anestésico local como vienen en las presentaciones comerciales. Yo prefiero diluirlo un poco, aunque sea una tercera parte, o sea, 2/3 partes de anestésico local y 1/3 parte de solución, ya sea solución salina o anestésico local de otras características. Entonces tengan en cuenta que grandes volúmenes asociados a grandes concentraciones nos pueden producir neurotoxicidad. Seguimos con las preguntas. Hay un colega que pregunta sobre el uso permanente, siempre dice, del neurolocalizador y también si tienen ustedes, todos nosotros, experiencia con el medidor de presión. No sé si tú quieres empezar respondiendo esta pregunta, Enrique, para no acaparar todas las respuestas. Tú eres la estrella. Bueno, el neurolocalizador ha sido una recomendación de seguridad y cambió su eje como neurolocalizador propiamente tal, sino que más bien hoy en día es un elemento que se ocupa para certificar la posibilidad de lesión nerviosa o también de certificar que la aguja está donde nosotros queremos que esté, porque la respuesta motora de la estimulación nerviosa nos permite saber que lo que estamos viendo es lo que realmente creemos y queremos bloquear. En mi caso personal, yo prefiero usar el neurolocalizador en esos dos puntos, sobre todo en bloqueos profundos, para poder tener a ciencia cierta una certeza de que lo que estoy haciendo está correcto. Cuando me refiero a bloqueos profundos, estoy hablando de un bloqueo plexo-lumbar, un bloqueo de ciático a nivel anterior, que serían los más frecuentes. En el caso de bloqueos de miembro superior que están superficiales, menos de 3 centímetros de profundidad, y los cuales la visión que yo tengo es extremadamente clara, precisa, hago un escaneo de la zona para tener una claridad muy, muy concreta. No utilizo de rutina el neuroestimulador, pero en personas que están iniciándose en la práctica del uso del ecógrafo, es bueno usarlo para tener un feedback que les indique, digamos, que lo que están haciendo está correcto. Con respecto a la otra parte de la pregunta, que es los monitores de presión, que fueron hace algunos 10 años recomendados por Hatzich como un accesorio que se ponía dentro de la línea para la punción, y que si estos tenían una presión muy alta, cambiaban de verde a rojo. A mí me enseñaron en un excelente curso que hubo en Colombia ya hace algunos años, donde participamos juntos a María Fernanda, que en Colombia simplemente ponían una burbuja de aire en la jeringa y veían si esta burbuja se modificaba con la presión. Y eso permitía, digamos, tener una buena impresión de lo que estaba pasando, si es que uno no era el operador
directo en la infusión, en la infiltración, sino que más bien era un ayudante que estaba haciendo el trabajo con la jeringa. Dicho así, yo empecé a hacerlo y creo que es una técnica gratis, práctica y una muy buena solución para nosotros que no tenemos todos los recursos disponibles como para agregarle pequeños costos a nuestro trabajo. Eso. Franco, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, creo que no hay una receta de la anestesia regional hoy en día bajo ecografía, si hay que utilizar o no el neuroestimulador. Yo creo que si uno se siente cómodo en utilizarlo, háganlo. Yo actualmente, ya hace muchísimos años que no utilizo el neuroestimulador, solamente lo utilizo, por ejemplo, en un abordaje, como dijo el doctor Enrique Moreno, un abordaje profundo, como el plexo lumbar, ¿sí? Realmente por ahí hay algunos grises que me perturban, por ahí cuando entro en el quirófano de algún amigo, en el cual por no tener un buen barrido, ¿sí?, con el transductor y conceptos firmes de anatomía, de ecoanatomía, utilizan el neuroestimulador como un neurolocalizador, tratando de jugar a ver si encuentran alguna respuesta motora para poder certificar que sea el nervio. Realmente ahí no me parece que es una buena herramienta en ese sentido, fundamentalmente con algunos abordajes, como por ejemplo el plexo interescalénico, el nervio tibial a nivel del tobillo, mismo el nervio femoral, que son los mayores abordajes que mayores complicaciones tenemos de neuropraxia. Con respecto, sí considero la utilización, ¿sí?, y la recomiendo en ese sentido, si la quieren utilizar, si bien no lo estoy utilizando yo, el sentido, como hablaba en un primer momento Enrique Moreno, como neuroprotector, ¿sí? Ponerlo a 0,3, ¿sí? En ese sentido, que si uno ya encontraría una respuesta motora, porque nos daría el indicio que estaríamos intraneural. Y con respecto a los botones de presión, realmente la industria en la Argentina no lo han podido negociar. Y sí, le tengo un poquito de temor también a la presión. Por eso, en un principio, lo que siempre recomiendo es que tratemos de empezar a hacer una autoinyección, ¿sí? O sea, dejar libre la mano de la aguja y nosotros mismos ejercer la presión con la jeringa y hacer algunas infiltraciones, algunos toquecitos leves, ¿sí? Y siempre sin perder de vista la pantalla de nuestro ecógrafo y tratando de mirar cómo el ingreso del bolo del anestésico local, cómo discurre. Así, en un segundo tiempo, soltamos la jeringa y volvemos a redireccionar milimétricamente, con algunos movimientos muy precisos, la punta de la aguja para no generar algún tipo de daño en el momento de la infiltración. Con respecto a la neuroestimulación, igual que tú, igual que Enrique, no la uso con frecuencia, pero sí la tengo disponible todo el tiempo porque ocasionalmente encontramos pacientes con una anatomía alterada por cirugías previas o por cualquier circunstancia y necesitamos hacer una neurocomprobación de que lo que nosotros creemos que es un nervio realmente es. Lo usaba más hace unos años en docencia para enseñarle a los residentes las respuestas de la neuroestimulación de cada nervio en particular. Pero en la medida en que con el curso de los años
nos hemos cogido confianza, pues cada vez lo usamos menos. Lo que sí debemos tener claro es que es importante tenerlo disponible para usarlo en caso de que haya necesidad. Y con respecto a los monitores de presión, los he usado en talleres solamente para probarlos, pero nosotros no usamos monitores de presión. Y en este punto me parece muy importante agregar que es muy importante el proceso de capacitación de enfermería. O sea, a veces uno no tiene la posibilidad de soltar la aguja y aplicar el anestésico local nosotros mismos. Entonces, es bueno que el equipo de enfermería que trabaja con nosotros tenga una preparación previa y tenía un adecuado entrenamiento sobre el proceso que estamos realizando para que realmente sea un proceso más cómodo y más exitoso. No tengo nada más que anexar a este respecto. Enrique, tienes el micrófono cerrado. Y bueno, perdón. Bueno, acá se está haciendo de noche. Tenemos la aurora boreal ya cerca de nuestras cabezas. Y quería hacer dos preguntas más para sacarle más el jugo a nuestra querida amiga desde Colombia en esta reunión. Hay una pregunta muy interesante que nos viene desde Lima, Perú, la cual nos habla de nuestro gusto por usar nuestro ecógrafo cada vez más lejos de los nervios y cada vez buscando más cosas diferentes. Y esta persona pregunta que si después de un bloqueo interescalénico hacemos una evaluación de la movilidad diafragmática, o después de un bloqueo supraclavicular, infraclavicular, donde estamos cerca del pulmón, hacemos una evaluación para ver si existe un neumotórax. ¿Qué nos podría responder tú, María Fernanda, tan amiga de los transductores? Enrique, yo en realidad lo que hago es con la historia clínica clasifico al paciente como de alto riesgo o de bajo riesgo en caso de que le vaya a poner un interescalénico. Pero te voy a ser súper honesta, hace mucho que no pongo interescalénicos. Yo de unos años para acá me he centrado en los bloqueos de tronco superior. Pero los bloqueos de tronco superior tampoco nos eximen en un 100% tener un bloqueo del nervio frénico. Entonces, si en el paciente hacemos muchos reemplazos de hombro, si tengo un paciente con factores que me lo clasifican como de alto riesgo, siempre le hago eco diafragmático bilateral. Y cuando termino el procedimiento, le hago eco diafragmático del lado del bloqueo para comprobar si tuve o no bloqueo del nervio frénico y hay o no paresia o parálisis diafragmática. Entonces, mi recomendación en general es que todos los profesionales deben tener entrenamiento en hacer adecuadamente una evaluación diafragmática si es que van a hacer bloqueos supraclaviculares o incluso infraclaviculares con altos volúmenes. Mi recomendación es que se tomen el tiempo de aprender a hacer ultrasonido diafragmático, aunque no lo hagan siempre. Y la otra pregunta, se me olvidó cuál es. Me tuve que trasladar a otro lugar de mi casa para tener más luz. Ahora estamos más de día acá en el antejardín. Y la otra pregunta era sobre te pregunté sobre la movilidad diafragmática o el neumotórax en caso de bloqueo supraclavicular o infraclavicular. La evaluación de neumotórax es realmente una competencia un poquito más avanzada para el objetivo de este curso, pero sí promovemos el entrenamiento en evaluación de neumotórax. Y debo decirles a este respecto
que la ecografía para la evaluación de neumotórax es muchísimo más sensible que la misma radiografía y lo tienes al lado del paciente. O sea, si tú ya estás haciendo un bloqueo y tienes un transductor, deberías tener el entrenamiento de hacer evaluación de neumotórax con ecografía. De hecho, nosotros estamos en nuestra institución haciendo entrenamientos puntuales de evaluación de neumotórax. Tenemos unas fichas de evaluación pulmonar con esto del COVID muy interesantes y les puedo hacer llegar las fichas a través de Franco, quien esté interesado en las fichas de evaluación pulmonar que se basan en el protocolo del doctor Daniel Lichtenstein, pues sacar provecho al máximo de estas fichas. Pero la evaluación de neumotórax es muy interesante. Hay que tener un ojo entrenado y hay que saber manejar no solamente el modo 2D o B, sino hay que también saber manejar el modo M, que es modo de movimiento. Porque en la evaluación de neumotórax es muy valioso los recursos gráficos que tenemos con el modo M. Pero si lo usamos, deben saber hacer evaluación de neumotórax y evaluación de movilidad diafragmática, todos los que hagamos anestesia regional. Bueno, María Fernanda, hemos hecho un puente de conexión de toda o gran parte de América. Hemos tenido colegas de Perú, de Bolivia, colegas también de, por supuesto, de Argentina, y esta imagen que pongo en mis espaldas es para representar eso. La distancia no nos aparta, sino que hoy en día nos une. Espero que esto continúe porque es un camino que empezamos hace mucho tiempo y siempre nos trae alegría. Yo creo que para dar las palabras finales dejo a Franco con ustedes y yo me despido de acá de Santiago de Chile. Muy agradecido de la invitación y esperando verlos y abrazarlos en persona una vez que pase esta pandemia. Por mi parte, muchas hasta gracias, luego. Enrique. Un abrazo. Igualmente, hasta luego. Bueno, como palabras finales, agradezco a la Asociación Mendocina por dicha oportunidad, especialmente a los doctores Fernando Nanini y a su secretaria científica, Lorena Garay. Aprovecho el espacio para dejar mis saludos a un amigo de la casa, a Karim Canam. Agradecer a la Asociación Rosarina por las herramientas educacionales que nos brinda día a día, al trabajo de la asesora de comunicación y marketing, Leticia y María, pobres que han tenido unos grandes dolores de cabeza hoy. Desde ya, sin ella, este espacio técnico no hubiese sido posible. Y por último, agradecer a los disertantes, a Esperanza, madre del sello de Aridol, desde España, a María Fernanda, desde el norte de América del Sur, siempre al mundo, gracias Maffer, y a Enrique, desde nuestro país vecino, uniendo siempre amistades con la Argentina. Gracias por permitirnos escucharlos, sentirlos pensar, reflexionar en la construcción del pensamiento para el ejercicio de una práctica médica cada día y día a día más segura. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco, a ti y gracias a todos los asistentes por la compañía. Gracias, Maffer. Bueno, Franquito, yo quería decir unas palabras, también me tuve que trasladar a la terraza como Enrique, así que, bueno, desde acá, desde la terraza nuestra en Mendoza, realmente ha sido un honor pertenecer a la organización de esta charla, de este webinar, fue impresionante. Y bueno, el sueño nuestro es nivelar a todos los anestesiólogos, así que creo que ese es el fin de estas charlas y creo que es un gran comienzo para empezar, o sea, un comienzo que nos va a permitir dar unas cuantas charlas y quien dice
todos los meses podamos armar algún webinar similar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, Ama Mendoza, y bueno, y a los doctores que obviamente ya los conocen de mucho antes. Les mando un gran abrazo y muchísimas gracias por esto. Gracias, Fernando, Mafer, Enrique. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.